vamos y recibimos a con quien tendremos nuestra primera conversación del día. En el estudio, la voz de los protagonistas. Dan Payán, gracias por estar con nosotros y con una larga trayectoria en el ramo de bancario y con cargos importantes, académico y sobre todo con una consideración tremenda para nosotros al estar acá. Muchas gracias, promoviendo esta cultura financiera, porque creo que lo que tú haces es una promoción muy importante de la cultura financiera y de la necesidad de que estemos bien informados y de que tomemos las mejores decisiones en este rubro. Bueno, espero que sí. Espero que lo que venimos a platicar con todos ustedes sirva algo para alguien. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar acerca de... Siempre vamos con temas de terror, ¿no? El tema de lo que puede ocurrir una vez que no estemos en este mundo, una vez que nos pase algo que es una realidad, que no podemos darle la vuelta. Algún día, ¿no? Y es algo que no queremos ver en el corto plazo, pero que, bueno, no sabemos cuándo puede ocurrir. Y qué mejor que estar protegidos en temas de protección patrimonial para estos efectos. Para el tema de protección patrimonial en una sucesión, cuando algo nos pasa, cuando llegamos a fallecer, hay un tridente muy importante que son el tema de un testamento, un fideicomiso y también el tema de un seguro. Ya hemos hablado un poquito de seguros, pero ahorita me voy a enfocar un poquito más en el tema de sucesión. Pero ahora que estaba preparando el material, dije, yo creo que falta un elemento bien importante que muchas veces omitimos. Uno, por desconocimiento. Dos, porque nos da flojera. Es el tema de los beneficiarios en las cuentas bancarias. Prácticamente todos, la mayor parte de la población económicamente activa en el país tiene una cuenta bancaria. Las tenemos en instituciones formales como bancos tradicionales de los grandes de toda la vida o los bancos nuevos emergentes digitales, los bancos que nos permiten abrir una cuenta desde casa. Pero ¿qué pasa si llegamos a fallecer con estas cuentas y no tenemos designado un beneficiario? Es una realidad que se presenta más de lo que nos imaginamos. Yo he visto muchos casos en Banamex, que estuve 10 años. Llevé un tiempo banca de gobierno, tenía nóminas muy grandes y era impresionante cómo ver cuando fallecían los jefes de familia, las jefas de familia o quien se encargaba de la manutención del hogar, no dejaban beneficiarios, a pesar de que nosotros insistíamos mucho en que tienen que acercarse al banco, tienen que dar alta a sus beneficiarios, tienen que revisar que los datos del beneficiario estén correctos, que esté el nombre, que esté correcto también la fecha de nacimiento, que si bien algunos bancos nos permiten tener beneficiarios menores de edad, o sea, hay que pensar, si llegamos a fallecer el día de hoy, tenemos niños chiquitos, pues quién se va a hacer cargo de los recursos que nosotros estamos dejando a los niños como beneficiarios, porque el niño o la niña no va a poder hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces, recuerdo que se entregaban formatos y formatos y formatos. Se le pedía a la gente que cuando fueran al banco actualizaran sus beneficiarios y no lo hacían. No lo hacían. Y dejamos un problema bien grave a la familia. ¿Por qué? Porque tú puedes demostrar que eres el esposo, la esposa, la pareja, el hijo, la hija, pero si no hay un documento que avale que tú eres el beneficiario de esa cuenta bancaria, el dinero no se va a entregar. No digo que se va a quedar el banco con él. Simplemente no se va a entregar hasta que no se haga un juicio sucesorio donde se designe quién va a ser el vaciado de los bienes y por una instrucción judicial el banco tenga los elementos necesarios para poder entregar el recurso al albacea. Y en esto se nos puede ir medio año, 1 año, 2 años, 3 años, muchísimo tiempo. Y también se nos puede ir dinero en lo que hacemos el juicio. Entonces, pues a todas las personas que tienen cuentas bancarias, tengamos mucho o poquito dinero, yo los invito a que acudan a su banco. Lo tienen que hacer directamente en el banco porque ya hoy en día prácticamente todos les piden huellas digitales. A dar de alta a sus beneficiarios, a actualizarlos también. Hay veces que dejamos a beneficiarios que ya no forman parte de nuestra vida por diferentes circunstancias y a veces son los que salen ganando, ¿no? Entonces, los invito Se sacaron la lotería. Entonces, los invito a que revisen cómo están sus contratos, cómo están sus beneficiarios. Y partiendo de ahí, vamos a hablar así del tema de la sucesión, del tema de la sucesión patrimonial. ¿Qué elementos tenemos para nosotros tener la tranquilidad hoy día en vida de que podamos, los recursos que tenemos en la actualidad,
el patrimonio que hemos forjado, a lo mejor, sea mucho, sea poco, llegue a las manos que nosotros esperamos que lleguen una vez que no estamos aquí. Para estos fines tenemos 2 elementos fundamentales y uno como complementario, que son el testamento y que son el fideicomiso. Sé que esto va más enfocado a temas legales, está muy relacionado con notariales también. Quise tocar el tema de fideicomiso porque es un tema que manejamos los bancos, no todos, pero los que tenemos fiduciario lo hacemos. Y bueno, he ido aprendiendo un poquito de ello sobre el paso del tiempo. Y he visto situaciones donde creemos que el testamento es suficiente. Decimos, tengo un testamento, tengo todo en orden. Si yo me llego a morir, le dejo esto y esto y esto. Si tengo 2 hijos, la mitad a mi esposa, 25% a mi hijo y 25% a mi hija. Pero creo que una vez lo platicamos. Hay historias de terror también ahí, sí, donde al fallecer el titular o la persona que tiene los recursos, aparecen herederos, entre comillas, ¿no? Gente que reclama una herencia. ¿Qué pasa ahí? No quiere decir que la persona que llegue a reclamar la herencia se la va a llevar, pero en el ínter, en lo que se aclara, si es una persona que sí tiene derecho a la herencia por algún parentesco con la persona que falleció. O sea, hay gente que se dedica a esto, que hoy en día dice, era mi papá y nunca me reconoció, o era mi mamá y me abandonó. Entonces, en lo que se hace la investigación, en lo que se ve si sí o si no, ¿qué pasa con los recursos? Se quedan congelados. Y nuevamente volvemos al punto con los beneficiarios. No hay forma de acceder al recurso. Entonces, imagínate que, bueno, vamos a decir otra persona. El señor Sánchez falleció. Y él era la cabeza de su familia. El señor Sánchez no dejó testamento, o dejó un testamento, y no dejó beneficiarios. De entrada, el primer gasto que tenemos que hacer es pues, velar al señor Sánchez, ver si tuvo un plan previsorio, que seguramente con los ajustes de la inflación vamos a tener que pagar algo. Y no hay forma de acceder a las cuentas bancarias del señor Sánchez. No hay forma, porque no dejó nada en orden. Es un problema muy grave para la familia. A pesar del duelo que está pasando por la situación de pérdida del familiar, pues saber de dónde obtenemos dinero pues, para velarlo. Y para hacer todo ese, aguantar mientras que se resuelve, ¿no? Sobre todo si era la cabeza de familia. Exactamente. Ajá. Oye, Alan, pero ¿y cuál es el paso 1 cuando se quiere arreglar una situación tan incómoda como esta? ¿Tienen que ir al banco, identificarse como los que van a tener derecho a las cuentas? ¿Se tiene que seguir un procedimiento legal? ¿Ante qué instancia? Ay, mira, qué difícil. En el banco te va a pedir el acta de defunción y te va a pedir el juicio sucesorio. Ese sí va de cajón para saber si tienes derecho a los bienes que están en el banco o no. Si tienes a tus beneficiarios, no requieres nada. Falleció la persona, se presenta el acta de defunción. Seas familiar o no, tú puedes reclamar el recurso que está ahí. Algo que yo he recomendado, sobre todo con quien tiene una pareja, con quien, no sé, un esposo o una esposa y tienen hijos en común, es den de alta a su pareja como cotitular en las cuentas bancarias. Que haya 2 titulares. Al momento que fallece el titular, el cotitular tiene todos los derechos de la cuenta bancaria, incluso por arriba de los beneficiarios que se llegan a nombrar en las cuentas. Entonces, si tu pareja es de toda tu confianza, yo espero que sí, pues por algo se casa uno, ¿no? Beto a saber. Hay historias e historias. Así es. Si es de toda tu confianza, dalo de alta como cotitular y ya tienes la tranquilidad de que el recurso que está en tu cuenta bancaria va a tener la persona acceso a ello. O bien, si no está la confianza absoluta y queremos asegurarnos de que el recurso hasta que yo me muera y va a llegar a los beneficiarios que yo designé, pues lo podemos dejar solamente a través de los beneficiarios, pero sí se va a requerir el acta de defunción, que bueno, te la entregan rapidísimo. Ajá. Con el acta de defunción, con los beneficiarios correctos, se va a entregar el recurso. De verdad, es la forma más sencilla, hablando de la parte efectiva, de la parte de dinero en las cuentas bancarias. Y hablando también del tema de inversiones que podemos tener en el banco. Pero a ver, y si llegó de repente, está la familia, pero resulta que hay otra familia, ¿sí? Y entonces si la otra familia también llega... Si no son beneficiarios, no tienen derecho. ¿No? No. Bueno,
Sí puede entrar un tema legal ahí donde puede entrar una disputa por los bienes. Pero de entrada, el banco está obligado a entregar los recursos a los beneficiarios. Ok. Si llega una demanda en el Inter que todavía no se entregan los recursos, se puede proceder a hacer un bloqueo de las cuentas y hay que esperar que la autoridad sea quien decida. Ajá. Sí. Pero eso lleva tiempo, implica recursos económicos, mucho desgaste, Sí. muchas cosas, ¿no? Me pasó en una ocasión, y creo que no sé si lo platiqué aquí en otro espacio, que falleció una persona. Llegó su esposa diciéndome que estaba otro beneficiario que no era nadie de su familia. Pues, con el acta de función le di la información y me dijo, sí, es un amigo de mi esposo que falleció. Él sacó un préstamo a nombre de mi esposo y estoy totalmente de acuerdo que lo había dejado como beneficiario porque el préstamo lo está pagando su amigo, ¿no? Y el dinero es para que lo pague. Ahí se respetó totalmente la decisión y ahí no hubo ningún tema. Pues qué responsable, ¿eh? Así es. Qué responsable. Los papás del fallecido sí querían reclamar, pero la esposa sí fue muy consciente de que el amigo los apoyó. O sea, hay miles de escenarios historias, que podemos plantear en este sentido. Ahora, si nosotros nos confiamos en el testamento nada más, pues bueno, no la podemos jugar de que no llegue nadie a reclamar, se hace la sucesión y el testamento lo que va a hacer es que va a entregar los recursos que estén dentro del testamento, y me refiero no solamente a la parte de una casa, sino también las cuentas bancarias, las inversiones. Posiblemente si somos dueños de alguna empresa y tenemos acciones de la misma, las acciones también se van a entregar a los beneficiarios del testamento. El testamento se puede impugnar, sí se puede impugnar, se puede pelear, también se puede pelear. Yo creo que todos tenemos que tener un testamento, tengamos mucho o poco. Hay meses que hay campañas para que el testamento prácticamente sea gratis, creo que es en el mes de septiembre. Y pues bueno, hay que hacerlo. Pero es aquí donde entra la otra figura que les estaba platicando, que es el tema del fideicomiso. El fideicomiso lo escuchamos como algo muy complejo, algo difícil de entender, como algo que solamente aplica para gente con mucho dinero. Y anteriormente era así, tener un fideicomiso era muy caro, hoy en día es más accesible. ¿Qué es lo que hace un fideicomiso? ¿O qué es lo que nos permite un fideicomiso? A la par de tener un testamento, yo puedo tener un fideicomiso con una institución bancaria, como Actinver, por ejemplo, donde yo puedo transmitir el derecho de mis bienes a un banco o una institución fiduciaria. Yo, por ejemplo, si tengo una casa, un coche, una computadora, acciones de una empresa, un departamento, bueno, fuera en Nueva York, le puedo decir al fideicomiso, mira, fideicomiso, yo quiero que todos mis bienes pasen a tu nombre. ¿Sí? Y es aquí donde mucha gente se asusta. Dice, no, ¿cómo le voy a poner nombre del banco? El banco me lo va a quitar. El banco no se quiere quedar con propiedades. El banco lo hace cuando ejerce una garantía y busca venderlo como de lugar para recuperar el dinero que prestó. El fideicomiso no es un préstamo, es el primer punto que tenemos que tener bien claro. No es un préstamo, transmitimos la propiedad al fideicomiso a manera de protección, para que nosotros estemos bien protegidos, estemos bien asegurados de que mis recursos están ya en manos de un tercero y esos bienes no están a mi nombre. ¿Sí? Entonces, si yo voy al registro público de la propiedad y quiero saber cuántos inmuebles tiene Juan de las Cuerdas, no lo vamos a encontrar si están dentro del fideicomiso. También por el tema de seguridad es un punto muy relevante. ¿Sí? A lo mejor aquí muchos amigos políticos están pensando ya, digo, oye, pues puedo poner, recuerdo que en varias elecciones de donde salen varias propiedades ahí, digo, no quiere decir que todas son adquiridas de forma irregular. Pero bueno, si va una persona expuesta políticamente, vamos a tener muchos requisitos para que pueda pasar, pero si todo está en orden y se comprueba la procedencia legítima de los recursos, no va a haber ningún tema para hacerlo. No la mete en la famosa 3 de 3, por ejemplo. Exactamente, sí, pero también se va a investigar cómo te hiciste de él. Okay, o sea, y claro. obviamente al tenerlo en 3 de 3, pues tienes que tener los elementos jurídicos necesarios para poder comprobar el origen de los recursos con los que lo compraste, ¿no? Pero bueno, el fideicomiso lo que hace es que te quita la propiedad. Suena muy tajante, pero te quita la propiedad del inmueble. Se crea, tú entras como una figura, como un fideicomitente con el fideicomiso. Tú eres el dueño y señor de ese fideicomiso. Tú le das instrucciones al fideicomiso de lo que tiene que hacer con tus bienes. Y muchas veces lo asociamos con que decir, pues voy a meter dinero al fideicomiso para la educación de mis hijos, para que a sus 18 años ya tengan derecho a una educación.
podemos hacer con un fideicomiso lo que querramos. Tú puedes decir, si yo fallezco y tengo una casa, yo quiero que la casa se ponga en renta. ¿Sí? La casa se pone en renta y todas las rentas que se generen de aquí a los 30 años de mi hijo menor, se va a destinar recursos para su manutención, para su educación y para lo que yo estipule en el fideicomiso. No va a haber nada que cambie esta voluntad. O sea, nadie lo va a poder impugnar, nada lo va a poder cambiar. Y a los 30 años del hijo menor, que yo imagino que a los 30 años ya tuvo una educación terminada, a lo mejor un posgrado, no sé, ya va a poder liberarse esa propiedad y quien se quede como dueño o albacea de ese recurso ya lo va a poder disponer, lo va a poder utilizar. ¿Qué puedo hacer también un fideicomiso? Muchas veces lo asociamos con que, oye, cuando yo me muera quiero que se distribuya así, 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 con estas condiciones. Sí, pero también ¿qué pasa? Y el escenario que ponía hace un momento que le decía a Marcela, ¿qué pasa si yo me muero y no hay recursos para mi funeral? Pero ¿qué pasa si yo quedo incapacitado? ¿Qué pasa si yo quedo en coma y no tengo acceso a los recursos que están en mi cuenta? El fideicomiso tú lo puedes instruir para que en caso de que yo llegue a estar en un estado de coma, en una situación crítica de salud o en un accidente, se pueden destinar los recursos necesarios para que yo pueda ser atendido. Y no me espere a que alguien vaya y firme los cheques, firme las cuentas, sino que el fideicomiso en automático va pagando los gastos médicos que se requieran. Entonces el fideicomiso es muy noble, es muy bueno. Ya no es tan caro como antes. Un fideicomiso de administración de bienes debe andar más o menos como unos 50,000 pesos al año, pero tú te quitas de muchísimas responsabilidades. En caso de que alguien te demande y vayas sobre tus propiedades, pues ¿cuáles propiedades? ¿No? Ya no están a mi nombre, están en un fideicomiso. Si van conmigo al banco, me dicen, oye Alan, ¿a nombre de quién está este fideicomiso? No hay manera que lo podamos decir. No hay forma. De hecho, yo tengo fideicomisos con mi equipo en la oficina que yo no sé el nombre de quién están. Yo soy el director. O sea, yo puedo preguntar el nombre de quién está y no me lo van a decir a menos que el titular del fideicomiso autorice que yo sepa quién es. O sea, está mucho más resguardada la información. Está resguardado, está blindado y te protege de una forma... ¿Y hay límites para esos fideicomisos? No hay límites. Tú puedes aportar todo lo que tú quieras al fideicomiso. Y tú puedes establecer todo lo que tú quieras establecer en el fideicomiso. Tú puedes decir, le dejo la casa a mi viuda siempre y cuando no se case. Sí. En el momento que se case, la casa se vende y se pasa el bien a mis hijos. Y no hay forma de que nadie lo pueda pelear. Y es cuando me dicen, oye, entonces ¿es mejor un fideicomiso que un testamento? No. El fideicomiso va también a crecer su valor y su costo en función de los bienes que metamos. A lo mejor no vamos a meter todos los bienes. A lo mejor voy a meter una casa, un terreno, y los activos más pequeños, cuentas bancarias, los puedo dejar en el testamento. O sea, son un complemento que nosotros tenemos que tener para poderlos hacer valer. ¿Sí? ¿Y el costo del fideicomiso se incrementa en función de lo que vayas añadiendo? Porque va pasando el tiempo, a lo mejor tienes otra propiedad, la vas añadiendo y tal. Va en función de lo que vas añadiendo. No cambia mucho si realmente no es algo relevante. Pero también qué bueno que lo preguntas. Va en función del nivel de responsabilidad que adquiere el fiduciario, que en este caso es el banco, contigo. Por ejemplo, si tú me dices, oye Alan, quiero hacer un fideicomiso, yo te voy a preguntar, en este momento todo está bien, no tienes demandas, no tienes ningún problema legal. Sí, ok, vamos a constituir el fideicomiso. Si luego llega... O sea, si hay un problema legal, ¿no se puede? Se puede considerar como fraude. O sea, por ejemplo... Porque tú estás consciente de que traes una demanda encima y quieres proteger tus bienes. Ya. O sea, si mi casa, por ejemplo, está hipotecada, ¿yo no la puedo incluir en el fideicomiso? Sí la puedes incluir porque la casa es tuya a final de cuentas. Nada más que el beneficiario en la hipoteca va a ser primeramente el dueño de la hipoteca, que va a ser el banco. Pero la casa ya es tuya. La casa está escriturada a tu nombre. Ok. Solamente la tienes hipotecada. Ok. Sí, sí. Entonces, que esa visión es muy importante resaltarla porque luego cuando tienes una hipoteca tú piensas que la casa es... Sí, pensamos que la casa es del banco. Bueno, Ajá. O sea, es la garantía que le damos al banco para el préstamo. Es que en el fondo sí. Sí, en el no. fondo sí. Ya es tuya. Ya es tuya, pero es tu garantía de pago. Si no la pagas, el banco se lo va a quedar. No. Así es. Y te decía, si te llega una demanda posterior, tú le puedes decir al banco, al fiduciario, ok, te voy a pagar un poco más del mantenimiento anual de mi fideicomiso, pero yo quiero que tú me defiendas.
que tú pongas a los abogados y a los elementos necesarios, obviamente de forma limitada, ¿no? Hasta cierto punto, para que tú seas quien proteja mi patrimonio. En ese momento el fideicomiso se puede hacer un poco más caro. ¿Sí? Ok, porque el nivel de responsabilidad ya exactamente, es mayor. va en función del nivel de responsabilidad. Antes no era así. Antes era carísimo un fideicomiso. Ahora, ¿para quién aplica un fideicomiso y para quién no aplica un fideicomiso? Si no tenemos bienes ni propiedades, no tiene caso. No tiene caso que lo buscamos. ¿Sí? Problemas familiares. Y tenemos a lo mejor una casa, o 2 casas y un coche. Sí vale la pena un fideicomiso. Sí vale la pena un fideicomiso. ¿Por qué? Yo he visto muchos casos. Tengo un muy buen amigo mío allá en Durango que dejó de hablarse con sus hermanos durante 15 años cuando falleció el papá. Por el tema de que había un testamento, se pelearon, impugnaron y al final lo dejaron fuera. Entonces él dijo, yo tengo 2 hijos, ya tengo mi fideicomiso en este momento con las propiedades. No quisiera, o sea, es que son muchos elementos, ¿no? Son muchas líneas muy delicadas. Dice, no quisiera que si en un momento dado mis hijos se separan de sus esposas, el patrimonio pasara a las esposas. O sea, yo quisiera que pasara a los nietos. Entonces hablé con él, le expliqué la figura de fideicomiso y hoy en día tiene todo perfectamente bien arreglado. Es más, hasta con la empresa. Él tiene un par de empresas y me dijo, ¿puedo meterla a la empresa? Sí, tú puedes meter a la empresa, tus acciones de la empresa. Y tú puedes decir qué quieres que se haga con la empresa. ¿Qué pasa si yo soy dueño de una empresa y soy como le llaman en muchas aseguradoras, ¿no? El hombre clave de la empresa? La persona que toma las decisiones, la persona que tiene aquí en mente todos los números y todos los escenarios y todas las deudas y todas las escrituras y que no soy lo suficientemente precavido y no tengo todo en papel. ¿Qué pasa si yo llego a faltar? Y sé que mis hijos no se han metido nunca en la empresa. Sé que mis hijos no tienen la capacidad técnica en ese momento para poderla llevar. Y sé que si alguien se mete, pues se puede acabar el patrimonio familiar. Yo lo puedo también dejar especificado en un fideicomiso. De decir, las acciones no se entregarán hasta cierto momento, hasta que mis hijos comprueben estos estudios. Mientras tanto, mi director general, mi gerente general va a seguir y nadie lo va a poder mover de la empresa. En los testamentos también se pueden hacer especificaciones de esa naturaleza, ¿no? Sí, pero un testamento es fácilmente impugnable. Ya. El fideicomiso está más blindado. No. Mira, hay quien te va a decir que es impugnable un fideicomiso, que es irrevocable, pero en la práctica sí se puede. Sí, es muy difícil, muy complicado, porque el fideicomiso te ayuda a blindarte. De hecho, se sugiere que cuando tú vas a tener un fideicomiso, no confíes nada más en la opinión de los abogados que están dentro del banco, sino que tú busques un abogado externo también para que juntos hagan el proyecto de contrato de fideicomiso. O sea, tú vas a hacer lo que tú quieres en el fideicomiso, pero sí puede haber veces que dejes pequeñas puertitas abiertas que te permitan que te puedan impugnar. Ajá. Sí. Oye, y entonces tú le pagas al banco por la administración del fideicomiso. Tú le pagas al banco. ¿Haces un contrato por cuánto tiempo o cómo? O sea, lo puedes dejar vitalicio. ¿Qué pasa? Qué bueno que lo preguntas también. Tú lo puedes dejar vitalicio, tu fideicomiso. O lo puedes poner solamente hasta que mis hijos sean mayores de edad, mis hijos tengan una carrera terminada. En ese momento se termina el fideicomiso. Yo ya vi que ellos están con una educación universitaria, preparados para la vida. En ese momento, si yo sigo vivo, me regresas todo a mi nombre, o bien le pasamos los bienes en vida a mis hijos. A los beneficiarios. A los beneficiarios. Sí. O los beneficiarios. ¿Qué pasa si yo llego a morir cuando tengo un fideicomiso? El fideicomitente se hace el mismo fiduciario. Ellos se quedan como responsables. Ellos son los que van a acatar cada una de tus instrucciones. O sea, el fideicomiso va a decir, yo represento al señor Sánchez y yo soy quien va a acatar las voluntades que le estipula el fideicomiso. Pero el pago va a ser de lo mismo que está incluido en el fideicomiso. Sí, de ahí se van a empezar a tomar los recursos. Ajá. ¿Qué pasa si ya no se puede pagar? Ajá. Se cancela el fideicomiso. Hay que prever eso también. Claro. Hay que preverlo. Y esa era la tercera parte que yo les decía del seguro de vida. Que este tridente, que era el fiduciario, el fideicomiso, el testamento y el seguro de vida. Lo dijimos un día que hablamos de seguros. Podemos tener un seguro de coche, pero si chocamos y tenemos la responsabilidad, tenemos que pagar el deducible. Puedo tener gastos médicos mayores, pero tengo que pagar seguramente un deducible. ¿Qué pasa si yo heredo una propiedad? Hay impuestos
que pagar, ¿sí? Y a veces son muy altos. O hay mantenimientos. A veces nos dejan casas, lo he visto, casas de millones de pesos, que quien las recibe no tiene la capacidad económica para hacerse cargo de estas casas. Ni siquiera puede pagar los impuestos para el traslado de dominio. Entonces, necesitamos un seguro de vida para eso también. Bien, Alan. Aquí podríamos seguir, pero luego lo retomamos. Qué interesante. Muchas gracias por traer la información. Alan Payart de Actinver. Muchas gracias. ¿Puedo mandar una felicitación rápida? Nada rápido. Más. Sí, a mi campeón que cumpleaños. Ay, corazón, felicidades. Son las 8:10, vamos a la pausa y regresamos. Sentimos, disfrutamos.